Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, agradecidos por el amor y la misericordia que Dios nos ha dispensado. El título del mensaje que tenemos para hoy es Testigos veraces o impostores. Las Sagradas Escrituras dan importancia relevante a los que atestiguan. Los testigos son muy importantes en todos los hechos y palabras, pues es lo que le da credibilidad a cada suceso o pueden torcer la historia y distorsionarla de tal manera que los involucrados queden gravemente afectados. Como veremos en el próximo proverbio, los testigos son de suma importancia. Pueden librar a las almas o hundirlas. El proverbista conoce la importancia de los testigos y sus testimonios y escribe Proverbios 14:25. El testigo veraz libra las almas, pero el impostor respira mentiras. Primero analicemos qué significa veraz, que es verdadero, que habla o actúa de acuerdo con la verdad. Analicemos ahora qué es un impostor. Es alguien que finge o engaña, persona que se hace pasar por quien no es. Es un embaucador, es un falsario, es un suplantador. Alguien que vende una imagen que no es auténtica. El verbo hebreo masil, que significa librar, viene del verbo natsal, que significa librar o arrebatar o entregar a uno mismo. Masil nos da la imagen de alguien que arrebata para cuidar o librar del peligro. En el caso de Deuteronomio 32:39, Moisés dice que cualquiera que caiga en manos de Dios para castigo no podrá librarse. He aquí, dice Deuteronomio, he aquí mirad que yo soy, y no hay Elohim fuera de mí. Yo quito la vida y yo hago vivir, hiero y también sano, y no hay quien libre de mi mano. El testimonio y los testigos en toda sociedad son fundamentales porque aportan datos necesarios para cualquier situación en la que se los requiera. Pero en el contexto cultural en que se escribió Proverbios, los testigos ocupaban un rol clave para el desarrollo de los veredictos dictados por los jueces. Era tan importante el testimonio que no alcanzaba con que solo uno testifique en ciertos casos, se necesitaba el testimonio de 2 o 3 testigos. Y esto lo dice Deuteronomio 17, 6 al 7, donde dice que por medio de 2 o 3 testigos se hará todo juicio o se hará toda sentencia. La veracidad al testificar libra de ser ajusticiado el inocente, pero el testigo mentiroso no solo puede dejar como culpable al inocente, sino dejar como inocente al culpable. No solo traiciona al o a los participantes de un hecho, sino lo que es peor, traiciona la verdad misma. Hemos analizado en proverbios anteriores la palabra nefesh, que se traduce alma, pero también se traduce como vida, como persona, como un ser viviente, como el yo. La primera mención la encontramos en Génesis 1:20, donde habla de los reptiles vivientes. La palabra nefesh es la que se usa allí en el hebreo. En el proverbio que analizamos, la palabra que deriva de nefesh, alma, es nepashishtan. Esto significa personas o grupo de personas.
Así es como un testigo verdadero que dice la verdad, su veracidad no solo libra personas, sino que libra las almas de una prisión. Por eso es que es tan importante el testimonio veraz de un testigo veraz para librar a las almas, para librar a las personas, sea de la prisión o sea inclusive de una prisión espiritual. Pero los impostores mentirosos son en esencia falsos, por eso no testifican con la verdad. En el capítulo 21 de Primera de Reyes, del primer libro de los Reyes, habla de dos testigos falsos y los promotores de un juicio injusto y perverso. En ese capítulo veremos a un hombre justo siendo despojado de sus tierras bajo una acusación falsa hecha por dos testigos falsos plantados por Jezabel, esposa del rey Acab, en complicidad con los principales del pueblo. Y también veremos en ese mismo capítulo el castigo que vino sobre los promotores del crimen. Y para eso quiero leer el capítulo 21 del primer libro de Reyes en las Escrituras, en el Tanaj, en el Viejo Pacto. Y dice así: después de estas cosas aconteció que Nabot, Jezreel, o Jezreelita, de la localidad de Jezreel, tenía un viñedo en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y habló Acab a Nabot diciendo: dame tu viñedo para que me sirva como huerto, porque está junto a mi casa, y te daré por él un viñedo mejor que ese, o si te parece mejor, ante tus ojos te daré su precio en plata. Pero Nabot dijo a Acab: guárdeme Yahvé de darte la heredad de mis padres. O sea, Nabot había recibido de sus padres esta herencia y no se la quería vender al rey. Y Acab se fue a su casa decaído y enfadado a causa de las palabras que le había hablado Nabot Jezreelita, pues él le había dicho: no te daré la heredad de mis padres. Por supuesto, eso lo había heredado de sus padres y no quería vendérsela ni siquiera al mismo rey. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no quiso comer. Por tanto, vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes? Y él le respondió: porque hablé con Nabot Jezreelita y le dije: dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor, te daré otro viñedo por él. Y él me dijo: no te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿acaso no gobiernas el reino de Israel? Levántate y come pan y alégrese tu corazón. Yo te daré el viñedo de Nabot Jezreelita. Ella entonces escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que estaban en su ciudad, aquellos que habitaban con Nabot. Y en las cartas escribió diciendo: proclamad ayuno y haced que Nabot se siente frente al pueblo. Y que dos hombres, hijos de Belial o hijos del diablo, se sienten frente a él y testifiquen contra él diciendo: has maldecido a Elohim y al rey. Y haréis que lo saquen fuera y lo apedreen hasta que muera. Y los hombres de la ciudad, es decir, los ancianos y los principales que vivían en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado.
Proclamaron pues un ayuno e hicieron sentar a Nabot frente al pueblo. Y aquellos 2 hombres, hijos de Belial, entraron y se sentaron frente a él, y estos hijos de Belial testificaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al rey, y ellos lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron con piedras hasta que murió. Luego enviaron a decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Y sucedió que cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, Jezabel dijo a Acab: levántate y toma posesión del viñedo de Nabot jezreelita, que se negó a dártelo por dinero, porque Nabot no está vivo sino muerto. Dios nos libre de estar casados con una mujer así, ¿no? Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó Acab para bajar al viñedo de Nabot jezreelita y tomar posesión de él. Y la palabra de Nabot llegó a Elías Tisbita, diciendo, bien, Elías Tisbita era un profeta de Dios: levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí está en el viñedo de Nabot, a donde bajó para tomar posesión de él. Y le hablarás diciendo: así dice Yahvé, ¿has asesinado y también tomas posesión? Y le hablarás diciendo: así dice Yahvé, en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros también lamerán tu sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he hallado, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos de Yahvé. He aquí, yo traigo el mal sobre ti, y te barreré por completo, y destruiré de Acab a todo meante a la pared, es decir, a todo varón descendiente suyo, tanto al esclavo como al libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam ben Nabat y como la casa de Baasa ben Ahías, por la provocación con que me has provocado y has hecho pecar a Israel. Para leer estas 2 historias hay que ir un poco más atrás para ver la historia de Jeroboam y la historia de Baasa. Y también de Jezabel habla Yahvé diciendo: los perros se comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Al que muera de Acab en la ciudad, lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de los cielos. Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendió para hacer el mal ante los ojos de Yahvé, incitado por su mujer Jezabel. Tremenda esposa la de Acab. Dios nos libre de tener una esposa así. Miren ustedes entonces lo siguiente. Ya vimos anteriormente que Proverbios 14:5 dice: el testigo veraz no miente, el testigo falso respira mentiras. ¿Por qué no miente el testigo veraz? Porque es en esencia defensor de la verdad. En él, es decir, en el nuevo pacto tenemos a un testigo veraz como el apóstol Pablo, quien dijo, según Lucas en Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesús. Y leemos también en Hechos 20, 26 y 27 el mismo hecho, es decir, el testimonio mismo, pero llamando también a los demás a testificar de la verdad. Hechos 20, 26 y 27 dice así: por tanto os pongo por testigos en el día de hoy de que estoy limpio de la sangre de todos, porque no me retraje de anunciaros todo el propósito de Dios.
Hay una gran diferencia entre ser un testigo veraz y un testigo falso o un testigo mentiroso. Ahí tenemos a Lucas relatando en el libro de los Hechos las palabras de Pablo como testigo y llamando a los demás a ser testigos verdaderos y los puso como testigos verdaderos. Pero los impostores y testigos falsos también son los que introducen falsas doctrinas y dejan cautivas las almas. Y esto lo podemos encontrar en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, verso 1 al 3 dice: pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y que mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad, es decir, los que han conocido plenamente a Jesús. Y también encontramos esto en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Y allí también vamos a ver lo que es ser testigos verdaderos, la diferencia entre testigos verdaderos y testigos falsos. La segunda carta de Pedro, vamos a ver en el verso 3 y en el verso 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4 dice: conociendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias pasiones, que con sarcasmo dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Estos son falsos testimonios o falsos testigos que testifican de la mentira. Para terminar este análisis debemos dar gloria a nuestro buen Dios que nos dio las Sagradas Escrituras a través de sus testigos veraces, confiables y que escribieron fielmente los 22 libros del Tanaj o Viejo Pacto y los 27 libros del Nuevo Pacto, reflejando en ellos fielmente todo el plan de redención de la raza humana. Veamos que el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla de los testigos verdaderos, aquellos que escribieron y profetizaron de parte de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que en ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Dios les decía lo que ellos tenían que decir, y ellos escribían lo que Dios les decía, les hablaba a ellos por medio de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo los impulsaba para escribir, y ellos fielmente escribían. Entonces, vemos también sobre los falsos testigos en 2 de Pedro 2.1, donde dice: pero hubo también falsos profetas entre ellos, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al amo que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Como estamos observando, tenemos testigos veraces que libran las almas y testigos mentirosos que dejan prisioneras a las almas o aún pueden llevar a las almas a la muerte, a la misma muerte.
Entonces, siempre habrá testigos veraces que defenderán la verdad y testigos falsos que les importa solo ellos mismos y sus intereses. Y la pregunta que yo hago esta noche, y me la hago yo y se la hago a ustedes que están del otro lado o a aquellos que escucharán estas palabras. ¿En qué posición queremos estar? ¿O en qué posición queremos encontrarnos? ¿O en qué posición queremos que Dios nos encuentre cuando Él nos llame a su presencia? Dios nos ayude a ser fieles testigos de la verdad. Entonces, como vimos, el proverbio dice, el testigo veraz libra las almas, pero el impostor respira mentiras. Este proverbio, por contraste, nos está diciendo que los que testifican verazmente, los verdaderos testigos, siempre van a librar las almas de la mentira. Pero los falsos testigos no solo traicionan a las almas, sino que ellos traicionan a la verdad misma. Por eso, ¿en qué posición queremos que Dios nos encuentre? ¿En la posición de verdaderos testigos veraces que testifican de su verdad? ¿O los testigos mentirosos que aún niegan al amo que los compró? Y cuando hablo del amo que los compró, hablo de aquel que derramó su sangre a los pies de la cruz, crucificado, colgando de la cruz, para que esa sangre cancelara nuestro pecado y por medio de esa sangre ser comprados al que nos había esclavizado, que era el pecado y la muerte, que Satanás se aprovechó de eso para hacernos esclavos de él. Pero Jesús, por medio de su sangre, nos libró, porque Él es y será el testigo fiel, el testigo que testifica de la obra de Dios, de su obra en nosotros. El testigo fiel del que habla el libro de Apocalipsis, en el principio del libro de Apocalipsis. El testigo fiel, el que testificó todo lo que Dios le dijo que testificara y que por su sangre daba testimonio de que la obra estaba completa, de que su obra de redención estaba hecha. Tenemos testigos fieles, tenemos testigos falsos. Entonces, el testigo veraz libra las almas, pero el impostor respira mentiras. ¿Dónde seremos encontrados? ¿Dónde nos encontrará Dios cuando nos llame a su presencia? Quiero finalizar con una oración para que todos aquellos que creen y confíen en el testigo fiel que es nuestro Señor Jesús, el ungido, el Mesías, sean salvados, lleguen al pleno conocimiento de la verdad y sean salvados. Como leíamos recién, para todos aquellos que llegan al pleno conocimiento de la verdad, es decir, Jesús mismo, que es la verdad, sean hallados fieles, testigos fieles de la obra maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche agradecido por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En este momento, Dios mío, oro por mi propia vida para ser testigo fiel de tu bondad, de tu amor y de tu sacrificio en la cruz. Pero también oro por todos aquellos que estarán viendo este video ahora y en el futuro, para que también puedan tomar la decisión plena de ser testigos fieles de tu palabra y de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, maravilloso Dios, porque siempre estás allí asistiéndonos para hacer lo que tenemos que hacer. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Déjenme siempre sus comentarios del otro lado para saber si estas palabras les han sido útiles.
Suscríbanse a mi canal allí, denle me gusta y sigamos avanzando con este libro de proverbios, este maravilloso libro de proverbios que le he dado por título a este comentario del libro de proverbios versículo por versículo, la verdad práctica y la práctica de la sabiduría. Síganme siempre en mi canal de YouTube y también estoy en TikTok, así pueden ir escuchando todo lo que vamos subiendo en este tiempo. Y muchas gracias por acompañarme y nos vemos cuando nos veamos.